quiero ver. Bueno, entonces, en el circuito RLC, al estar en serie, ¿sí? Voy a tener una única corriente. Y lo que se va a cumplir es que la B de la fuente, B de T, tiene que ser igual a la B en la R, en función del tiempo, más la B en la C, en función del tiempo, más la B en la L, en función del tiempo. Con lo cual, acá podemos poner, ¿sí?, las expresiones diferenciales, ¿no? Porque esto sería R por I de T, esto sería, perdón, esto sería 1 sobre C por la integral de I de T, y esto sería L por la derivada, ¿sí?, de I de T respecto de T. Un espanto, ¿sí? Y me va a quedar una ecuación diferencial cuando deriva en dos miembros. Acá me queda la derivada de B respecto de T. Acá va a quedar R por I segunda. Acá va a quedar 1 sobre C por I. Y acá me va a quedar L por I. Perdón, acá me queda I prima y allá me queda I segunda. Este es I prima. Y este es L por I segunda. Entonces tengo una ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constante, es lineal, pero ya no homogénea, porque acá te va a quedar el coseno de omega t. Bueno, entonces no vamos a hacer esto. A cambio, vamos a trabajar lo que se llama el campo de la frecuencia. Que vamos a usar justamente lo que vimos antes, que se llaman fasores. Entonces, ¿cómo se trabaja con los fasores? Voy a tener entonces que B, ¿sí?, que le vamos a poner este palito acá para indicar que es un fasor, no un valor máximo, va a ser igual, bueno, a el fasor BR más el fasor BC más el fasor BL. ¿Pero qué es un fasor? Un fasor, que era un vector que giraba, ¿sí?, pero es un vector en el plano, ese que gira. Y un vector en el plano es un número complejo. ¿Qué es un número complejo? Los números complejos los representamos como la variable real es la X, la variable natural es la N, la variable compleja es la Z. Entonces un número complejo tiene una parte real que llamamos A normalmente, más un número B, un número real, multiplicado por que se llama una unidad imaginaria, que los matemáticos usan la I y nosotros vamos a tener que usar la J porque la I es la corriente. Mirá, acá está la I minúscula, la puta madre. No, si yo pongo acá I, unidad imaginaria, y esta la corriente, es un quilombo, no tiene arreglo. Bueno, entonces usan J, todos los electrónicos y los electricistas, todos usan J. ¿Qué es J? J es un número que elevado al cuadrado da menos 1, que lo inventó un italiano que se llamaba Raffaele Bombelli. Y entonces Leibniz, burlándose de él, dijo, esos números que inventó Bombelli son números imaginarios. Entonces quedó para siempre números imaginarios. Y después fue Neper el que juntó todo aparentemente. Entonces, con Z, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Podemos representar en un sistema cartesiano a la parte real en el eje X, lo llamamos re de Z, y la parte imaginaria, in Z, en el eje Y. Con lo cual, acá me quedaría A y acá me quedaría B, ¿sí?, números reales, porque estos son ejes reales, acá no se pone la J. Y entonces, el complejo Z está representado por esta flechita, un hermoso fasor, ¿ven? ¿Sí? Entonces, yo puedo caracterizar por esta forma binómica, que es muy cómoda cuando tenés que sumar, porque algebraicamente sumas las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí, pero se vuelve complicado en el momento de multiplicar, porque hay que hacer distributiva, y dividir ni te digo, ¿no? Hay un método para dividir, y después de ese método surge una fórmula. Nosotros no vamos a hacer operaciones con complejos, ¿sí? Pero si tenés que darle clase, como si estoy dando clase yo a un técnico, tienen que hacer operaciones con complejos. Y los pibes estos los envidio mucho, porque tienen calculadoras que hacen operaciones con complejos. Y yo hace 10 años atrás... ¿Ustedes también? ¿Quieren hacer operaciones con complejos?
No tienen, tienen calculadoras. Bueno, vamos a hacer operaciones con complejos. Tengo parcialoides. ¿De complejos? Bueno, te viene bárbaro entonces. Bueno, entonces acá vamos a ver una aplicación muy interesante de los números complejos. Entonces yo puedo escribir esto, que es la forma binómica o general, pero también lo puedo representar por lo que se llama la forma polar, que es tener acá un ángulo θ y el módulo del complejo z. Entonces, el módulo de z es la raíz cuadrada por Pitágoras, ¿no? De a cuadrado más b cuadrado, como el módulo de un vector. Y ese θ depende del cuadrante, pero en principio la tangente de θ en el primer cuadrante es b sobre a, en el primer cuadrante. Los otros cuadrantes hay que sumarle algo, porque estos θ se miden, ¿sí?, girando en el sentido antihorario, hasta el infinito, ¿bien? Pero en general, para los electrónicos y los electricistas, solamente usan θ de 0 a 180, si está en el primero o segundo cuadrante, y θ de 0 a menos 180, si están en el tercero o cuarto. Y eso simplifica un montón. Bueno, y entonces, y en el colegio secundario les dan solamente primer y segundo cuadrante, nada más, no los complican la vida. En la universidad se complica bastante. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque hay una fórmula que se llama fórmula de Euler, que dice que si yo proyecto acá el vector, si proyecto el vector acá, A es igual a módulo de z por el coseno de θ, y B es módulo de z por seno de θ. Bien, por lo tanto yo puedo escribir al complejo como coseno de θ es el módulo de z, que multiplica a coseno de θ más j por módulo de z seno de θ. Bueno, Euler dijo que esto es igual a módulo de z multiplicando a e a la j θ. ¿Sí? Guarda como poner seno de pi, coseno de pi, que acá te queda e a la pi j, que suena feo. Decir j pi queda más fino. Bueno, se lo digo sobre todo si tienen que dar clase esto en un secundario. No pongan pi j. Bueno, entonces, esta fórmula de Euler es muy cómoda porque si vos tenés que multiplicar en esta forma, multiplicás e a la j θ 1 por e a la j θ 2, te queda e a la j θ 1 más θ 2. Se suman los exponentes. Y si tenés que dividir, se restan los exponentes. Entonces, esta forma es más cómoda cuando tenés que multiplicar o dividir. Pero ahora tenés calculadora con la i. Tu calculadora que tenés vos tiene la i ahí. ¿Viste? Entonces vos primero tenés que poner en modo complex, ¿no? Es hermosa. La tuya también debe tener. La tuya me fijé. Sí, tiene complex. Lo que no tiene. ¿Vos qué tenés? La 91, pero la 91 vieja. Porque hay una 91 nueva que te pone mu, mili, micro, nano. Y el pibe que tengo le doy clase virtual y me dice, me dio micro no sé qué, y era un número sin unidades, poner, y me dice micro. En vez de decirme por ahí a la menos 6, me dice micro. Bueno, entonces, pues lo hace con la calculadora y ya la tiene configurada, no le aparecen las potencias de 10, le aparecen mili, micro y nano y bueno, y mega y bueno. Entonces, esto fue nuestro breve paréntesis para explicar lo que vamos a usar, las matemáticas que vamos a usar ahora. ¿Qué pasó? Complex numbers. Ahí tenemos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a dibujar esto con fasores, que son números complejos, así, ¿ves? Flechas. Entonces, si... bueno, ahora guardé el otro archivo. Si tenemos, ¿sí?, la B en la resistencia, este fasor BR estaba en fase con la corriente, ¿se acuerdan? Entonces, el otro fasor BC estaba 90 grados, ¿no?, adelante, atrás de la corriente, ¿sí? O sea, la corriente adelantaba a BC, ¿sí? Y en este caso la corriente atrasaba a BL. Entonces miren lo que vamos a hacer.
Vamos a poner a R, voy a dibujar acá, no, perdón, a R no, a BR, voy a hacer los... ¿Esto es verde? Sí, verde oscuro. Igual acá en la pantalla los colores salen todos cambiados. Entonces voy a poner a BR en fase con la corriente, lo voy a poner horizontal. Tengo que poner imán acá. Entonces voy a poner a BR 2, 4, 6, no sé, por ahí, 8. En fase con la corriente I. La corriente la voy a hacer con otro color y tiene otras unidades, así que es una flecha con otras unidades, ¿sí? Por lo tanto, esto es la corriente, el fasor de I. Y este es el fasor de la B de la resistencia, BR. ¿Vamos bien? Entonces, ¿para dónde va a estar? El que vimos primero era el fasor de capacidad, que estaba, ¿sí?, 90 grados respecto de la I, estaba a 90 grados de la B, ¿sí? Pero ahora la I está así, ¿ven? Estoy haciendo ademanes con las manos. En el fasor que dibujamos, la I quedó para abajo porque era el menos coseno en el capacitor y la B estaba así. Si esto lo giramos y la I la dejo horizontal, la B me queda para arriba. Bien, todos están de acuerdo. Entonces acá me va a quedar BC para arriba. 3, 5. Bien, esta va a ser BC. Está a 90 grados adelante de I, ¿ven? Porque todo esto gira con velocidad angular omega. Sí. ¿El capacitor no adelantaba? ¿El capacitor qué? O sea, el capacitor nos quedaba 90 para arriba. No, el capacitor, sí, por eso. No, 90 para arriba no. Bueno, tengo que buscar el archivo. En el capacitor quedaba así. Te quedaba la integral del seno, era el menos coseno, ¿te acordás? Sí. Porque era la integral de B, la corriente del capacitor. Por lo tanto, como es el menos coseno, el seno estaba en 0, teníamos a B así, y la I me quedó como menos coseno. ¿Está bien? Porque arranca de menos 1. ¿Sí? Entonces, esta es la I y esta es la B en el capacitor. Entonces acá está consecuente con eso, ¿ves? ¿Está bien? O sea, si yo voy de acá para allá, estoy yendo haciendo menos 90 grados para este lado. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, entonces, a su vez, la B en la L va a estar para abajo, ¿sí? Porque la B en la L atrasa con respecto a I, ¿ves? ¿Para dónde gira esto? Para allá. Entonces ves que la B en la capacitora adelanta la corriente y la B en la L atrasa la corriente, ¿sí? La tengo para acá. Acá arbitrariamente yo elegí dibujar BC mayor que BL en módulos, ¿eh? Entonces vamos a ver, ¿sí?, que como cuando predomina la caída de tensión en el capacitor frente a la caída de tensión en la bobina, ¿qué va a pasar con estos dos fasores? Los sumo porque yo quiero, ¿ves? Que la B total, ¿ves? El fasor B, ¿no?, va a ser igual a la suma de todos los fasores. El fasor BR más BC más BL. ¿Y cómo se suman los fasores? Si son vectores. ¿Cómo sumo estos dos vectores? La suma de, ¿sí?, BL y BC, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar estos 5 cuadraditos en la escala que yo usé, menos 2, me quedan 3 cuadraditos para arriba, ¿sí? Entonces esto va a ser, ¿no?, BL menos BC. Ahí. Esto es, perdón, BC menos BL en este caso, ¿sí? Medio positivo, para arriba. Es decir, esto es imaginario, está en el eje imaginario, ¿ves? Y BR, es real, está en el eje real. La suma de ambos me da un complejo que tiene parte real y parte imaginaria, ¿sí? Es decir, en esta suma, esto es imaginario, es la parte imaginaria de B, y esta es la parte real de B. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la corriente es un número real también, ¿ven? ¿Ok? Entonces, si les gusta la matemática, acá podríamos poner AB, que es E, ¿sí? Es B eficaz por E a la J phi, donde phi es este ángulo, ¿ven?
Y eso va a ser igual a BR, que es directamente real, o sea que es BR, no tiene E, por E a la 0 sería, más, bueno, en este caso sería BC menos BR, menos BL digo, en este caso porque es para arriba, por E a la J 90 grados, ¿sí? Porque va para arriba. ¿Ves? Esta sería la forma de escribir esto en forma compleja, usando lo que le llamamos la forma polar, ¿sí? Exponencial o polar, porque ¿qué datos tiene? Los módulos y los argumentos. ¿Sí? Me olvidé de poner acá que el ángulo se llama argumento. Y esto se llama módulo. Bueno, entonces, quiere decir que la B de la fuente, ¿sí?, se relaciona con BR y BL menos BC de esta manera. Así que, si yo quiero calcular B de la fuente, va a ser la raíz cuadrada, ¿sí?, de BR cuadrado. Bueno, pero esta fórmula no tiene importancia. Mirando este dibujo, yo veo que si yo tengo un circuito RLC como este, y con un voltímetro mido BR, BL y BC, voy a obtener valores que se suman de esta forma vectorial. Entonces no me da la suma numérica de los valores. ¿Entendés? Puedo tener 220 voltios en la fuente y de repente ves en el capacitor, ponele que esto es 220 y en el capacitor tengo, no sé, 200. ¿Ves? Y en la resistencia, perdón, esto es 220 digo, ¿no? Entonces en la resistencia tengo, no sé, 210 y en el capacitor tengo 200 y en la bobina tengo 100. Y si sumo todo eso, nada, 220. ¿Entendés? Porque tenés que sumarlo de esta manera. ¿Okay? El miércoles quiero traer acá, traer un variac, que lo enchufamos a 220 y unos elementos de circuito y vamos a medir con los voltímetros, medimos la corriente y por ejemplo la bobina podemos calcular la inductancia midiendo el voltaje, porque ahora vamos a ver. Bueno, entonces si yo agarro este diagrama fasorial que ya tenés que ir de... Ah, es la 1. Bueno, seguimos el miércoles. Este archivo lo voy a volver a abrir el miércoles para completar. Me entusiasmé. Dijimos que juntarnos el viernes.